Dios te bendiga en este momento. Bendición y abundante nuevamente. Aquí estamos. Eh, Aquí estamos con otra palabra para todos. Esperando que disfruten cada palabra que Dios por su misericordia me da para que yo la comparta con todos ustedes. Reconociendo siempre que la gloria de nuestro Dios, siempre aprendiendo cada día más del Maestro, de nuestro Señor Jesucristo, el Maestro por excelencia, el pastor de los pastores, el que murió, aprendiendo siempre de él. Dios es bueno y para siempre su misericordia y su grandeza. Dios es grande, Dios es tan grande que nos hizo a nosotros y nos formó y puso esa sabiduría en el hombre, ese entendimiento, puso esa mente para que nosotros aprendamos de él y podamos conocerlo y tener esa gran relación con él como Dios manda siempre. Y es lo que yo digo, que no se trata de una religión, se trata de tener una relación personal con Dios, aunque siempre nos llaman religioso, o fanático. A mí me encanta que me digan fanático porque la palabra fanático significa apasionado por algo, o sea, y yo soy un apasionado de nuestro Dios. Y eso es lo mejor. Yo creo que lo mejor que nosotros podemos hacer es ser fanático de nuestro Creador, de nuestro Señor. Entonces hoy yo voy a traer una palabra a la iglesia, mayormente Dios, el Señor le está hablando a la iglesia directamente, pero también el pueblo que tal vez no es iglesia, reconociendo y recordando que iglesias son hombres y mujeres que le han entregado la vida a Jesús y viven para él. O sea que la iglesia no es el templo, no son las cuatro paredes, sino nosotros los que hemos sido redimidos por la sangre de Cristo, que lo hemos aceptado y vivimos para él. O sea que la iglesia no son las cuatro paredes. Así que para la iglesia de nuestro Señor Jesucristo, del Señor, la iglesia del Señor, la iglesia no es de nadie absolutamente, la iglesia de Él. Él fue el que la compró en la cruz del Calvario, pagó un precio alto, dice la Biblia, y muerte de cruz. O sea que fue crucificado por nosotros para salvarnos y que nosotros seamos esa iglesia que Él compró. Entonces quiero hablarle a la iglesia. Hoy tengo un tema. El tema de las 7 iglesias. O sea, el mensaje a las 7 iglesias que el Señor en el libro de Apocalipsis, Juan escribe aquí. Y me es interesante porque siempre cuando termina cada mensaje a las 7 iglesias, siempre dice, o sea, que le dice a la iglesia que escuche lo que el Espíritu dice, que pongamos atención. O sea, Dios es bueno y es maravilloso con nosotros porque siempre nos advierte, siempre nos da ese mensaje de que nosotros para que pongamos atención, porque Dios quiere el bienestar de cada persona. El amor de Dios es el bienestar, o sea, el deseo de Dios. Entonces Dios siempre advierte a la iglesia, siempre nos da una advertencia para que nosotros, cuando nos estamos desviando, nosotros nos afirmemos y nos aferremos a Él y entremos a su caminar, o sea, a caminar como Él dice. Entonces, en esta noche o este momento, porque posiblemente mucha gente lo va a ver de día, otro de noche, en este momento que estamos, quiero hablarle de 3 iglesias, son 7, a 7 iglesias que se le dio el mensaje. Pero hoy le voy a hablar de 3 solamente. Voy a dar un resumen, o sea, voy a resumir porque es demasiado. Entonces, después va a ser muy larga la prédica. Entonces, no quiero hacerla tan larga porque quiero que ustedes la disfruten tranquilo. Lo que les voy a dar, el tiempo que van a escuchar y esperando que todos decidan escuchar siempre la palabra de Dios, porque hay que sacar el tiempo de Dios. Ese tiempo tiene que estar ahí. Ahora, yo voy a hablar a 3 iglesias, de 3 iglesias voy a hablar. Después voy a traer otra parte, una segunda parte, hablando de las otras 4 iglesias, porque fue a 7 iglesias. Ahora, vamos a entrar en tema de una vez, vamos a entrar en materia, o sea, en tema aquí.
el primer mensaje a la iglesia de Éfeso. Mira el mensaje que se le dio a la iglesia de Éfeso. Yo sé que, vuelvo y te digo, la iglesia son hombres y mujeres que le entregan la vida a Jesús. Entonces fue al pueblo que este mensaje vino, no para las cuatro paredes donde ellos estaban reunidos como iglesia. Entonces, en Éfeso, a la iglesia de Éfeso fue que se le dio el mensaje. Entonces, en Apocalipsis, capítulo 2, del 2 al 7, el verso, ¿verdad? Entonces, oye cómo dice el mensaje a esa iglesia. Dice así: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia. ¿Verdad? El mensaje dice: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y también paciencia. O sea, que trabajaban, la obra de ellos era arduo, trabajaban fuertemente y también tenían paciencia. Eso es lo que dice aquí. Y entonces seguimos. Y que no puedes soportar a los malos. No soportaban las cosas malas, la gente mala. Y has probado a los que se dicen ser apóstoles. O sea, probaron a lo que se llamaba ser apóstoles. Así nosotros, hoy en día, como iglesia, como pueblo, también tenemos ese mismo derecho de nosotros escudriñar. Como siempre digo, siempre le voy a decir, escudriñar lo que se nos está hablando. Es muy importante nosotros tener eso en cuenta. Entonces, dice, y que a los apóstoles, y no lo son, o sea, que no lo eran. Ellos decían ser apóstoles. Esa iglesia, la iglesia de Éfeso, probaba a esa gente y decía que no lo son. Y los ha hallado mentirosos. Y ha sufrido y ha tenido paciencia. O sea, había un sufrimiento en la iglesia de Éfeso. Y también tenían paciencia, que es uno de los frutos del Espíritu. La paciencia, por eso yo siempre hablo de la paciencia. Porque la paciencia, o no siempre, pero he hablado mucho de la paciencia. Y a personas le hablo que la paciencia es un fruto que nosotros tenemos que desarrollarlo. Porque si no hay paciencia en nosotros, va a haber problemas en cualquier circunstancia que estemos enfrentando. Entonces ese fruto tenemos que desarrollarlo. Dice, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre. Trabajaron fuertemente por amor del nombre del Señor. Y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Dice, o sea, primero hay un elogio para ellos, porque ellos en verdad hacían esas cosas. Entonces el Señor le está diciendo, ustedes han trabajado fuerte, no soportan lo malo, tienen paciencia, han trabajado fuerte por amor del nombre del Señor. Pero entonces, mira cómo viene esta parte aquí. O sea, el Señor, hay un elogio de parte del Señor para esa iglesia. Así hay mucha gente que tal vez el Señor hoy en día lo elogia, tal vez por lo que hacen, por su trabajo, por lo que están logrando en el camino del Señor. Pero fácilmente hay cosas que esa persona tiene, que Dios se la está pidiendo y que hay que entregarla. Tenemos que entregarle a Dios. Digo siempre tenemos. Yo siempre me incluyo en cada palabra, cada prédica me voy a incluir, porque yo pertenezco a la iglesia del Señor. Pero eso no significa que yo soy perfecto y que estoy caminando en la perfección como lo manda Dios, porque todos siempre tenemos que ir aprendiendo y mejorando áreas en nuestra vida. Todo el mundo tiene que mejorar áreas en la vida. Entonces, y dice, pero tengo algo contra ti, que ha dejado tu primer amor. Oye cómo le dice el Señor. Entonces hay gentes que empezaron fuerte la obra de Dios, que empezaron con un brío grande, pero entonces Dios lo elogia, pero después Dios le dice, tengo algo contra ti, que ha dejado tu primer amor. ¿Cuál es el primer amor? El primer amor es cuando tú te encuentras en esa relación con Dios, que tú solamente miras a Dios, que tú solamente quieres lo de Dios, que tú no quieres absolutamente nada que no sea Dios, que las primeras horas en la mañana se la dedicamos a Dios, que todo es Dios, que primero es Dios, que segundo es Dios, que tercero es Dios y que todo es Dios en nuestra vida.
ese primer amor, esa pasión por Dios, la cual muchos ya han dejado y han perdido. De mi vida te voy a decir que yo he tenido esos momentos de que yo he descuidado ese primer amor. Pero Dios siempre nos está advirtiendo, siempre nos está jalando las orejas cuando nosotros tendemos a desviarnos de ese primer amor. El primer amor te lleva a ti y me lleva a mí a tener una relación más estrecha con Dios, más íntima. Por eso es que él le dice a la iglesia de Éfeso: tengo algo contra ti, que ha dejado tu primer amor. Dice, ha dejado tu primer amor. Entonces le dice, recuerda, por tanto, de dónde has caído. Entonces oye la otra palabra, lo que le dice. Primero lo elogió. Hace mucho que Dios tal vez lo ha elogiado. Entonces le dice, recuerda de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras. O sea, Dios le dice, recuerda de dónde tú has caído. Comienza a hacer las primeras obras. Yo sé que cuando nosotros, muchos de los que van a ver, los que van a mirar este video, yo sé que están diciendo, wow, eso es cierto, eso es así. Yo empecé en el Señor y era algo fuerte, era un amor. Yo todo lo que respiraba era Dios. Pero después fue pasando el tiempo. Hay muchos que comienzan a coger conocimiento y comienzan a desconectarse de lo verdadero, que es esa relación íntima con Dios. Entonces, el primer amor tiene que estar en nosotros. El primer amor nos lleva fuertemente a nosotros a vivir conectados con Dios y hacer lo que Él dice. Entonces dice que volvamos a las primeras obras. ¿Qué tú hacías primero cuando tú comenzaste a buscar a Dios? ¿Cuáles eran las obras que tú hacías, que yo hacía? Entonces vamos a recordarnos de esas obras y vamos a comenzar a hacerlas de nuevo para que vuelvan a ser ese primer amor, esa pasión, ese fuego, esa compasión tal vez por lo perdido que antes íbamos y le llevábamos el evangelio. Después fuimos aprendiendo, creciendo, madurando tal vez, y ese amor se fue muriendo. Entonces oye cómo dice Dios. Dice, entonces dice la primera hora, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de tu lugar, de su lugar, si no te hubiese arrepentido. Pero tiene esto, que aborrece las obras de los nicolaitas, a las cuales yo también aborrezco. O sea, la obra de los nicolaístas era un grupo que ellos adoraban ídolos, hacían muchas cosas que a Dios no le agradaba. Entonces, dice, tiene esto. Esa obra también ellos la tenían, la iglesia de Éfeso, que también el Señor aborrecía esa obra que ellos hacían. Entonces, al final, a la iglesia, oye el mensaje, lo que te hablé al principio, dice, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Entonces, mira cómo dice aquí, cómo cierra. Siempre dice el que tiene oído. Cada vez que terminaba el mensaje a la iglesia, a cada iglesia de las 7 que le estaba dando el mensaje, siempre le dice, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. O sea, Dios está diciendo que tenemos que poner atención, escuchar lo que Dios nos está diciendo. Entonces dice, al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual estará en medio del paraíso de Dios. Aquí al final, primero nos habla de las cosas buenas que hacía esa iglesia. Le está hablando, ¿verdad? Asimismo hay muchas iglesias hoy en día que hacen obra grandiosa, maravillosa, pero han descuidado su primer amor con Dios. O sea, ¿qué Dios nos está enseñando aquí? Que las obras muchas veces no importan. Aunque las obras, estoy de acuerdo que tienen que ser necesarias, nosotros tenemos que hacerlas. Tenemos que ayudar al necesitado porque es bíblico. Pero Dios nos está diciendo que nos metamos al primer amor, que es lo más importante. A ese fuego. Cuando tú estás lleno del primer amor, entonces las otras cosas van a salir solas. Oye, solo tú vas a hacer tal vez lo que se te hace pesado. Cuando nosotros dejamos el primer amor, que nos apartamos, las cosas se van haciendo más pesadas. Orar, buscar a Dios, hablarle a los demás. Pero cuando tú estás conectado, lleno del Espíritu Santo y esa relación así estrecha con Dios,
todo como que sale y fluye fácil. Te está hablando un hombre de experiencia. Yo he vivido esos momentos, que yo he pasado esos momentos, que he estado lleno en el primer amor, pero he menguado muchas veces. En el pasado mengué y todo se me hacía pesado. Entonces, por eso es que Dios exhorta todo, que nos metamos el primer amor. Entonces, al final de este capítulo, de este verso, dice: al que venciere le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Me gusta la palabra al que venciere. O sea que esto es para vencedores. Esto no es para cobardes. Ahí lo dice claro, el que venciere. O sea, no todo el mundo va a heredar, va a poder comer del árbol de la vida que está en medio del huerto de Dios. O sea, en el paraíso de Dios. O sea, dice el que venciere. Tú que empezaste, yo te exhorto, yo te digo, yo te insto a que continúe a pesar de la adversidad que esté pasando, que esté atravesando, los momentos duros, los momentos difíciles. Esto es real, lo que dice la palabra es real. No hay desperdicio en la palabra de Dios. Todo se cumple al pie de la letra. Dios está llamándote a que vuelva a tu primer amor y entre. Lo bueno es de volver al primer amor, que si Dios corrige, Dios le está diciendo a ellos que se arrepientan. O sea, hay una oportunidad. Asimismo a nosotros hay todavía una oportunidad que Dios te está dando para que tú vuelvas y te metas a ese fuego del primer amor. Tú sabes dónde tú estabas. Yo sé cuando yo estaba en aquellos tiempos que después lo dejé. Y le doy gloria y honra a Dios que aún así Dios como quiera sigue dándonos esa oportunidad para que nosotros sigamos, continuemos avanzando en su caminar con Él. Ahora vamos a entrar ahora a otra iglesia, porque es lo que dije. Voy a tener que hacer otra parte porque es demasiado largo. Es mucho para dar aquí en estos libros. Dios le está hablando a 7 iglesias. En esta noche yo estoy hablando de 3 iglesias. Después voy a continuar con las otras. Entonces, a la iglesia de Esmirna, mira lo que le dijo. Otra iglesia, esta es otra iglesia. La primera fue la de Éfeso, ahora vamos a la de Esmirna. Oye cómo le dijo. Escribe en Apocalipsis 2, del 8 al 11. Entonces, del 8 al 11. Dice así: y escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto. O sea, el que estuvo muerto, Jesús, dice esto: yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico. Y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. No temas en nada que vas a padecer. He aquí, el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados, y tendré tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de vida. Te daré la corona de vida. Y el que tiene oído, vuelve y dice aquí en este mensaje, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Dice: el que venciere no sufrirá daño de la muerte, de la segunda muerte. En otra prédica le hablé de la segunda muerte, o sea, de la muerte segunda. Hay una muerte segunda. Hablé una prédica, si quieren la pueden buscar para que vayan y escuchen un poquito, que hablé de eso, de la muerte segunda. Dice, ahora mira cómo dice aquí, a la iglesia de Esmirna, él le dijo así: van a venir tribulaciones, pero él dice: no teman, que yo voy a estar con ustedes. Ahora le manda a ser fiel, la fidelidad a Dios. Dios manda que seamos fiel, y yo te daré la corona de vida. O sea, Dios te está diciendo, le dice a la iglesia: yo sé que ustedes van a pasar tribulaciones, van a pasar momentos difíciles, pero manténganse fiel, porque yo le voy a dar la corona de vida. Hay una corona de vida también que Dios ha preparado para aquellos que lo aman, lo buscan, lo siguen, se rinden y dicen: Señor, yo soy tuyo por completo. Heme aquí, ¿qué tú quieres de mí? Así que esa debe de ser la posición de cada hombre y cada mujer. Decirle a Dios, a ese Dios creador, como le dijo el apóstol Pablo. El apóstol Pablo en su llamado le dijo: ¿qué tú quieres que yo haga? Eso quiere Dios que tú le digas. Dile al Señor.
y verás que te vas a arrepentir de no haberlo hecho antes, como me pasó a mí. Entonces Dios dice, el que sea fiel, Dios le va a dar la corona de vida. La fidelidad es tan importante. Hay gentes que cuando están en momentos difíciles, ellos son infieles a Dios. Solamente en los momentos buenos ellos siguen fiel, pero cuando viene el momento de prueba, de tribulación, tal vez de necesidades, ellos se olvidan de Dios, se apartan de Dios. O sea, son infieles. Dios dice que esa corona solamente está para los fieles. A la iglesia de Esmirna le estaba hablando. Así que mi consejo, de acuerdo a lo que estoy leyendo y lo que dice la palabra, es que nosotros tenemos que tener oído a lo que Dios está hablando, porque en cada mensaje Dios le está diciendo a la iglesia, el que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Entonces así le dijo a Esmirna. Tengo que resumirlo porque si sigo entonces voy a durar demasiado predicando aquí, y quiero que todos vean la enseñanza. Entonces ahora vamos a la iglesia de Pérgamo, y con esta iglesia voy a terminar aquí, y después voy a continuar con las otras 4 iglesias más que faltan. El mensaje. Ahora, hay una octava iglesia que no aparece en la Biblia. Tú me dirás, ¿una octava iglesia? Sí, claro que sí, es la iglesia de hoy en día. Que Dios le ha estado dando un mensaje de todas las formas, de todos los índoles. De toda manera, Dios ha estado hablando al hombre de hoy en día, la iglesia principalmente. La iglesia, la que tiene que ser ejemplo, que no ha sido ejemplo a la humanidad. Nosotros tenemos que ser ejemplo a toda la humanidad. Ahora, si tú eres ejemplo y el otro no quiere aceptar tu ejemplo, pues allá cada quien. Pero nosotros como iglesia, como pueblo, una iglesia que se desvió totalmente del principio de Dios, de la palabra de Dios, hablando fábula, hablando cosas que no son bíblicas. Dios le está hablando a esa iglesia hoy en día que quiere que se arrepienta y vuelva a sus primeras obras, al primer amor, hacer lo que se debe de hacer. No hacer lo que nosotros queremos hacer. Porque es que Dios tiene sus normas, tiene sus reglas, tiene sus mandatos. Y la iglesia, Él es el grande. Nosotros somos el barro y Él es el alfarero. Él es el que sabe la forma que la iglesia tiene que tener. Por eso es que es importante nosotros escudriñar. Como iglesia, como pueblo, Dios nos manda. Esta iglesia de hoy en día se ha corrompido lamentablemente. Y no voy a decir que toda, porque siempre hay un remanente fiel que se mantiene fiel a la palabra de Dios, viviendo bajo los principios de Dios, viviendo como Dios manda. A esa iglesia Dios le dice: arrepiéntete, deja de hacer lo que está haciendo, que a Él no le agrada. Eso le dice Dios a la iglesia de hoy. Este mensaje fue para la iglesia en aquellos tiempos, en el Apocalipsis revelado. Pero Dios hoy está hablando de toda manera también. Porque es que la iglesia se desvió totalmente de los fundamentos reales de la palabra de Dios, de lo que Dios quiere. La iglesia se metió en otras cosas y no hacer lo que Dios nos mandó a hacer. Así que, iglesia, haz lo que Dios te manda hacer. Olvídate de todo lo que tú estás haciendo, que tú sabes que a Dios no le agrada. Honra a Dios, búscalo, métete en comunión con Él. Eso quiere Dios, que deje de estar enseñando cosas que no son bíblicas, porque Dios a cada quien le va a dar conforme sea sus obras. Cada persona que desvía, cada pastor, cada evangelista, cada maestro, sea quien sea, que desvía al pueblo, tendrá una consecuencia grave para con Dios. Así que es tiempo de arrepentirse y predicar los fundamentos que predicaban los apóstoles, la iglesia primitiva, lo que predicaba, la enseñanza de Jesús, que se ha perdido hoy en día. Así que vamos a arrepentirnos todos, la iglesia en general, y vivir de acuerdo a Dios. Así le habló Esmirna. Ahora voy a terminar con Pérgamos, la tercera iglesia. Entonces, en Apocalipsis capítulo 2 del 13 al 16 vamos a leer aquí. Oye cómo le dice a esta iglesia también: yo conozco tus obras y dónde moras, dónde está el trono de Satanás,
pero retiene mi nombre, perdón, y no me has negado, no has negado mi fe, ni aun en los días que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Pero tengo una poca cosa en contra de ti. Lo voy a parar ahí para explicarte un poquito. El Señor le dice aquí a esta iglesia, a la iglesia de Pérgamos, le dice que él sabía dónde moraban, o sea que donde está el trono de Satanás. Pero retiene mi nombre y no has negado mi fe. Asimismo, hoy en día, lo que te estaba hablando anteriormente, hay una iglesia que aunque estemos viviendo ahora mismo el mundo, a lo que estamos viviendo, totalmente, la mayoría de naciones, estados en los países grandes que tienen estado, como los Estados Unidos y muchos países, hay estados que totalmente están desviados de Dios. Pero la iglesia fiel, aquí dice que ellos se mantuvieron fiel a la fe, aún en medio de esas cosas grandes que hacían y malvadas muchos hombres como hoy en día. Entonces, ¿a qué nos llama Dios? A nosotros mantenernos fiel aún en medio de esta generación perversa. El fiel heredará lo que Dios ha prometido. El infiel no heredará. Entonces, si nosotros miramos la historia, muchos hombres en la Biblia, por ejemplo, en el caso de Lot, si miramos en Lot, en Sodoma y Gomorra, eran dos naciones que vivían bajo el pecado pecado aborrecible ante los ojos de Dios. Un pecado, Dios aborrece el pecado, no el pecador. Recuerden eso, que Dios, aunque tú seas pecador, con tu pecado Él te ama. Él lo único que quiere es que tú te arrepientas y lo busques. Y Dios perdona a cualquiera que se arrepienta en cualquier pecado que esté envuelto. Entonces, Dios, nosotros tenemos que mantenernos fieles, así como se mantuvo Lot en esa ciudad donde él vivía, que era una ciudad que estaba bajo ese pecado. Él se mantuvo fiel. Ahora Dios lo libró a él por su fidelidad. ¿Cuánto más nosotros, si le servimos al mismo Dios, Él no nos va a librar? O sea, Dios libra a los fieles. Y si a un fiel le acontece algo, fue porque tal vez llegó su momento, su hora de partir de esta tierra. Porque recordando que nosotros no somos eternos aquí en la tierra, que un día vamos a partir. Ahora hay situaciones como a mí, Dios me ha librado de cosas que yo no estoy supuesto estar aquí en este momento. Pero Dios le ha placido por su amor, su gracia, su misericordia, de que yo aún esté parado en pie. Son muchas las veces que Dios me ha librado. Así Dios sacó a Lot de esa generación. ¿Por qué? Porque se mantuvo fiel a Dios. Así es que Dios te habla a ti, iglesia de Él, que te mantenga fiel aunque estemos viviendo en una generación perversa. Un mundo que no quiere absolutamente nada con Dios. Desviado totalmente. Y el que quiere buscar a Dios lo tildan de loco. El que habla de Dios lo tildan de loco. Pero no importa, porque Pablo dice que es una locura para el que se pierde el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Pero para nosotros es poder de Dios. Así que sigue hacia adelante siéndole fiel en esta generación perversa que estamos viviendo. El hombre necesita arrepentirse. Entonces, a la iglesia de Pérgamo dice así, de capítulo 2, del 13 al 16, dice: yo conozco tus obras y dónde mora, ¿verdad? O sea, ya le leí eso. Entonces, pero tengo unas pocas cosas contra ti, le dijo Dios. O sea, Dios primero lo halagó, el Señor, y le dijo que ellos se mantuvieron fiel. O sea, que no había negado la fe aún en esa generación. Así tenemos que mantenernos firmes nosotros. Pero entonces le dice: pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tiene ahí a lo que retiene la doctrina de Balaán, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Y también tienen a lo que retiene la doctrina de los nicolaítas, lo que yo aborrezco. Por tanto, arrepiéntete, pues si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. Aquí Dios le está diciendo a esa iglesia, a la iglesia de Pérgamo, que ellos mantuvieron la fe, pero tenían gente dentro
de la congregación, como pasa hoy en día, que hay gente, hay por ejemplo ministros que mantienen gente dentro de la congregación, que aunque ellos no estén viviendo de acuerdo a Dios ni haciendo lo que Dios manda hacer, ellos como quiera lo mantienen ahí. Ahora, por eso es que Dios le dijo a esta iglesia: tengo algo contra ti. Tú mantienes a esta gente aquí adentro, gente que desviaban al pueblo de Israel, o sea, lo desviaban, lo llevaban a adorar a otros dioses, a ídolos. Y por eso Dios le habló así. O sea, siempre Dios le dice a la iglesia: esto me gusta, pero hay cosas que no me gustan. O sea, que siempre Dios va a estar hablando así. ¿Sabe por qué? Porque el hombre se le olvida las cosas y Dios siempre tiene que estárselas recordando. Hay iglesias que Dios le está diciendo y le está llamando al arrepentimiento, porque están desviadas y dejan que cualquiera enseñe lo que a ellos les parece. Así que hoy termino con esta enseñanza y continuaré, porque te llevaré a la enseñanza de las otras 4 iglesias que faltan. A la iglesia de hoy, como te dije, eran 7 iglesias, pero hoy todavía hay una iglesia. A esa iglesia, arrepentido y convertido de todo vuestro corazón, dice el Señor, porque Dios está llamando al arrepentimiento. Así que no vamos a permitir, vamos a seguir predicando este evangelio, y no permita que nadie lleve otro evangelio el cual sea contrario a la palabra de Dios. O sea, que nadie lleve otro evangelio que no esté plasmado en la Biblia. Yo sé que siempre van a haber gente así, porque está dicho que van a venir muchos falsos en los últimos tiempos. Pero tú que conoces la verdad, sigue la verdad, porque la Biblia dice: conoceré la verdad y la verdad os hará libre. Esa verdad es Jesús. Así que Dios te bendiga en este día. Quiero pedirle a Dios rápido que te bendiga, que bendiga tu hogar, tu casa, todos. Y que esta palabra, esta enseñanza que sale de mi corazón, de lo más profundo, con toda humildad, que tú la hayas cogido y hayas aprendido algo de ella. Le pido a Dios que te guarde, te proteja, cuida, que el Espíritu Santo more en tu hogar, tu casa, en estos tiempos difíciles. Así que Dios te bendiga ricamente. Y recuerda que nadie te ama como te ama nuestro Señor Jesucristo. Shalom. Dios te bendiga.